Vamos a platicar de eso, de números, de qué tan fácil o qué tan complicado es. Hoy nos acompaña en el estudio y le agradecemos muchísimo que así sea Sofía Macías. Pues usted la conoce porque ella escribió, entre otros, este libro, este texto, Pequeño libro cerdo que le muestro. capitalista, sí. Y está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muy contenta de visitarlos por primera vez. Sofía? Y En ADN 40 tú, ¿verdad? Es la primera vez. Sí, es la primera vez en el 40. Pues estoy bienvenida. feliz. Oigan, ¿qué tal? Estaba escuchando los datos de la nota del tema de a qué edad nos independizamos. Como que nos gusta lo del nido, ¿verdad? Nos apapachan mucho en nuestra casa. En México eso del promedio de 28 años, cuando en otros países como Estados Unidos o Francia es 20, 23, 24 casi años. que entrando a la universidad y te vas a la universidad estatal, ¿no? Incluso a vivir. Pero en México no, en México yo no sé si es que nos gusta que nos mantengan, que nos apapachen, es más cómodo, pero pues no está en O a nuestro lo mejor a ADN. algunos no les gusta tanto, no están tan cómodos, pero no les alcanza. Claro, hay un tema de rentas y efectivamente hay un estudio muy interesante de una plataforma para compartir con otros roomies que decía que los jóvenes, digamos que los que comparten en promedio más o menos gastan entre el 23 y el 36% de su dinero en renta, pero los que se van a vivir solos, sin compañeros, sin pareja, completamente solos, se pueden llegar a gastar hasta el 47% de sus ingresos en renta. Y más, ahora hemos visto datos, por ejemplo, los millennials, que ellos sí están dispuestos a gastar eso y más, no solamente para irse a vivir solos, sino para irse a vivir solos a un lugar cool, ¿no? O sea, para irse a vivir a la Roma, a la Condesa, que es carísimo, y ahí se te va el 70% de tu sueldo nada más en renta, sin luz, ni agua, ni nada. Claro, justo con Moni en algún momento platicábamos de eso, ¿no? De que de repente, por querer vivir en la colonia más de moda, ya no te alcanza para ninguna otra cosa más, ¿no? O sea, que sí puede ser de repente una decisión un poco mala. Pero aparte de dónde decides, que sí hay como algunas estrategias para que no sea tan caro, como por ejemplo compartir. Efectivamente, no te vayas a la colonia moda, si te vas dos al lado, sigues haciendo al mismo tiempo el trabajo y de todos modos no vas a gastar a lo mejor lo mismo, ¿no? Porque de repente, pues sí hay un tema ahí complicado con el tema de las rentas, pero sí hay como algunas cosas de preparación, ¿no? O sea, como que muchas veces nos vamos a vivir solos sin nunca haber hecho un presupuesto. Yo creo que también la gente no se va a vivir sola porque cuando, sobre todo a estas edades de 28 años que ya estás trabajando, te acostumbras a gastar todos tus ingresos como solamente en entretenimiento, en tus cosas. Realmente en las familias mexicanas no siempre se pide que contribuyas a la casa, ¿no? Entonces no estás muy consciente del tema del costo de vida, ¿no? Entonces si estás planeando en este momento irte a vivir tú solo, sí valdría la pena que aunque ahorita no vivas solo, empieces a hacer presupuestos de en qué gastas ¿Qué es lo que hoy? hay que considerar? Así, el ABC. Por supuesto que la renta, ¿no? Alimentos. Renta, alimentos y en cuánto. Yo les diría, o sea, la verdad es que ya en el tema del consejo del pequeño cerdo capitalista, siempre en tu presupuesto, el primer gasto que tienes que poner es ahorro, porque sobre todo cuando te vas a vivir solo, vas a tener un montón de imprevistos, y si no ahorras, entre que no vas a tener con qué pagar. Es que eso de vivir solo por hoy, pues también no está tan bueno en la economía. Claro. ¿no? Sí, y a lo mejor no tienes un una gran cantidad para ahorrar, pero aunque sea 100 pesos a la quincena, ya hay si instrumentos. tuvieras que poner un porcentaje ideal de ahorro de tu sueldo total, ¿cuánto sería? Pues, ¿sabes qué? Eso es bien curioso. Igual un día podemos hablar solo de los porcentajes, pero eso tiene mucho que ver con tu edad. Porque no es lo mismo si tú empiezas a ahorrar desde tu primer sueldo que si estás a 5 minutos del retiro, ¿verdad? O sea, ahí cambia como mucho la cosa. Pero yo creo que, o sea, digamos que alguien que ahorra algo, o sea, un súper porcentaje de ahorro que te va a alcanzar para tus metas, para tu retiro y para emergencias, es a lo mejor el 30% de tu sueldo. Pero digamos que no se claven con los porcentajes, así sea el 1%, el chiste es que hagan el hábito. Porque si dices, no, de aquí a que me alcance para el 10%, o de aquí a que me alcance para el 15% o para el 5%, mucha gente se pone esa barrera mental y entonces ya no ahorra nada y pierdes muchos meses de aquí a que, según tú, ya te alcanza para ahorrar eso, ¿no? Entonces, es más importante empezar que clavarte mucho con cuánto empezar. Entonces, ahorro es la número 1. Ahorro es la número 1. De ahí, pues, evidentemente, si ya estás viviendo solo, pues, el tema de renta, o hay algunos que de plano se van luego a la hipoteca. Yo no lo recomiendo, porque creo que si es tu primera decisión de casa, todavía no conoces mucho tus necesidades de vivir fuera, te estás embarcando con algo que, ojo, mucha gente dice, es que rentar es tirar dinero a la basura.
Ahí como que depende mucho, porque no es lo mismo lo que tú pagas. Normalmente vas a pagar un 20% más de hipoteca que lo que estás pagando de renta, 20 o 30%. Entonces, no es exactamente lo mismo y te conviene más a lo mejor estar ahorrando mientras rentas una cantidad para tener un buen enganche que meterte un crédito que estás financiando casi toda la casa o el departamento, y pues vas a pagar una cantidad de intereses bestiales, ¿no? Entonces ahí eso es muy importante. Bueno, ya tenemos ahorro, renta, el tema de alimentos, servicios, transporte, porque es muy importante. Si te cambias, van a cambiar tus hábitos, ¿no? O sea, no te va a quedar igual de cerca, o a lo mejor ya no te dan ride el mismo vecino o el mismo papá. O te gastas más gasolina en el coche si la distancia es mayor a tu trabajo. Hay algunos que justo al revés, ahí es donde está el ahorro y dicen, bueno, a lo mejor yo voy a gastar un poquito más por la renta, pero me estoy ahorrando lo del transporte, entonces ahí, que eso es lo que decías tú mucho, ¿no? O sea, muchos de los millennials lo que buscan, específicamente en la Ciudad de México, es que esté pues mucho más cerca del trabajo. Que me puede ir en bici a lo mejor. Que me puede ir en bici. Ese es, literal, hay muchos que ya en los anuncios inmobiliarios empiezas a ver si tiene o no tiene ecobici. No, ya tienen, ¿no? O sea, y los estacionamientos en los nuevos desarrollos ya tienen estacionamientos para bicicletas, de tanta gente que ya no quiere tener coche, sino andar arriesgando su vida en la calle de la Ciudad de México. También digamos que lo del arriesgar, o sea, si tiene, en las partes donde hay ciclovía es un poco menos arriesgue, pero en los otros sí nos falta mucha cultura vial. De las ciudades grandes, o sea, olvídate, no solo la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, tienen ciclovías. Sí, no, y aunque ahí yo creo que hay ciudades fuera, o sea, más bien en los estados que a lo mejor tienen más cultura vial, entonces ahí como que compensas. Pero bueno, sí, efectivamente, los que andan en bicicleta, ahí ahórrenle para su seguro de accidentes, por favor. Ya hay seguros para ciclistas, por cierto. Y bueno, de los otros temas que creo que sí hay que preparar y a veces no lo pensamos es el fondo de emergencias, porque cuando estás en tu casa, tu mamá, tu papá, alguien se encarga de que si el plomero, si el refri, si tal, ¿no? Entonces, si esto no va a pasar. Te enteras. Exacto, ¿no? Entonces, eso es muy importante que automaticen pagos o pongan alarmas, porque luego de repente, pues ahora sí ya está más fácil, ya es central, ya te pueden cortar la luz. Ya se te va la onda entre el gas, la luz, el teléfono. Claro, y sale más caro reponerlo. Exacto, ¿no? Y a veces, pues, las comisiones por pago tardío es bastante más caro. Sí es importante hacer con tiempo los trámites, porque como que eso justo a veces te apoyan la familia o a lo mejor como es tu única obligación no se te olvidan tanto como cuando ya vives solo. Y creo que algo que les pasa mucho a los chavos que se van a vivir solos es que se endeudan mucho por querer amueblar la casa rápido, ¿no? Por querer equiparla, se meten a muchos meses sin intereses y al rato ya pagan 40% de renta y 40% de sus sueldos a 2 meses sin intereses. Y luego, Entonces esa parte, pues tómensela con calma, hagan una lista de prioridades de qué es lo primero que quiero amueblar y también pues acepten donaciones, ¿no? O sea, a veces el sillón de la tía, el tal, si es tu primera casa yo creo que se vale. Hay una edad en la que tú dirías, esta es la mejor edad, no solamente por el factor económico, sino también por la madurez, por la etapa en la que cada quien puede estar en su vida. Hay una edad que es mejor para salirse de casa e irse a vivir solo. Pues yo creo que eso también es muy de personalidad, porque hay gente que tiene 40 y sigue sin esa madurez de salirse de su casa. O con la comodidad de su mamá cocinándole todo el día. Oye, o que se va a vivir solo, pero manda la ropa a su casa, a la casa de su papá, que se la laven, planchen, que les cocinen allá, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que a lo mejor ya estás en tu segundo trabajo, ¿no? Porque en el primero, pues justo, o sea, como que te estás ajustando apenas, estás empezando a generar ingresos, porque eso también de irse a vivir solo, pero no ser responsable económicamente, pues no, está complicado, ¿no? O sea, yo creo que sí hay que hacer eso. Y pues nada más para lo de los temas de la renta, lo que sí hay de repente que tener consciente es que si te vas a ir a vivir solo, necesitas ahorrar para el depósito, ¿no? Claro. Claro, porque es un mes de renta de depósito. Ahí la verdad es que ha cambiado mucho por la demanda en las ciudades grandes, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey, incluso en Puebla se está empezando a ver, ya te empiezan a pedir entre 1 y 3 meses del depósito, ¿no? Y sí es importante que conozcas como tus derechos como inquilino, porque pues de repente no sabes que es una responsabilidad de quien te está alquilando arreglar los desperfectos y tener las cosas como en muy buen estado, ¿no? Claro. Pues hay un chorro que platicar. Tiene muchas aristas. No. Este tema y tantos temas con Sofi. Por ejemplo, yo quisiera un tema que, bueno, aquí a lo mejor me va a llover, pero algo que sí me parece bien importante en la nueva economía de los ciudadanos en general. Los que están empezando a decidir, ahorita que tenemos tantas modalidades de taxis, los que están empezando a decidir vender sus coches y operar su vida con estas
cualquier tipo de modalidad Sí, de ya con taxi, apps, porque digo. te ahorras las tenencias, los servicios, el coche propiamente, o sea, si conviene, no conviene, yo te lo pondría Ese sobre tema la es mesa. súper interesante porque además en México la respuesta también depende mucho de cómo adquiriste el vehículo, ¿no? Si es pago de contado, a lo mejor no tanto, pero en el tema del crédito, ya cuando estás viendo cuánto te cuesta la mensualidad, cuánto te cuestan las otras cosas. Ya pues, le vas sumando factores. Te invitamos para platicar claro de que eso. sí, fascinada. Oye, aunque tenemos que perseguirla por toda la República porque nada más anda dando Pues la conferencias. perseguimos y la convencemos y la No, traemos. yo feliz, cuando me inviten yo vengo encantada. Y sobre todo creo que estos temas son bien importantes porque justo el tema de qué está haciendo la gente que a lo mejor está entrando a su vida económica es importante porque ahorita son la franja más amplia de la población. Sí, entonces claro. sus decisiones pesan mucho en el agregado de la En economía. toda la economía, ¿no? claro. Sí. Sofía, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Sofía.